palabra en Un Café con Fe. Un Café con Fe. Este es el tiempo que dedicamos para la palabra de nuestro Dios. Un tiempo importante que merece toda la atención nuestra. Mira este tiempo como un tiempo diario para edificarte en la palabra, en diferentes aspectos, en diferentes temas. Y es así como el Señor habla a nuestro corazón. Sabemos que lo hace de una manera especial cada uno de nuestros oyentes que están conectados con nosotros. Recuerden que esta palabra también queda alojada allí en nuestro portal en www.caminoestereo.com. Queda alojada allí a manera de podcast para que escuches la palabra si quizás no puedes escuchar en vivo y en directo porque estás en otro lugar del mundo, en otro lugar del globo terráqueo, y la escucharás después. No olvides también compartir de la palabra del Señor, que es tan importante cuando compartimos con otros lo que el Señor nos habla. Compartir la palabra es de suma importancia. Bendecimos también a otros. También puede buscar este mensaje en YouTube, Café con Fe, y la fecha del día, para que escuche usted continuamente la palabra de nuestro Dios. Vamos a hablar acerca de la voluntad de Dios para nuestra vida, que es más obvia de lo que en realidad pensamos. A veces entramos en misterios. Somos muy misteriosos a veces, hay que reconocerlo. ¿Alguna vez usted se ha preguntado cuál es la voluntad de Dios para su vida? Todos, ¿verdad? Todos nos hemos hecho esa pregunta alguna vez. Señor, ¿cuál es la voluntad tuya para mi vida? Esa pregunta en algún momento ha rondado en nuestra cabeza, en algún momento ha salido por nuestros labios. Para la mayoría de nosotros, a veces ese tipo de preguntas o esa pregunta surge cuando tenemos que tomar alguna decisión o cuando pasamos por una decisión crítica, difícil, cuando tenemos que elegir o hay opciones de trabajo, o elegir a qué universidad o qué instituto o qué aula o bueno, dónde asistir, o cuando necesitamos comprar algo, bueno, cuando vienen decisiones trascendentales en nuestra vida. Y esos en realidad son los momentos en que las personas tienden a decir, Señor, muéstrame tu voluntad. Cuando nosotros buscamos conocer la voluntad de Dios, estimado amigo, a menudo vamos a sentir como esa tensión de hacer la voluntad de Dios o de no hacerla, de querer hacerla o no querer hacerla. Ahora, si en usted está el anhelo de verdad, el anhelo profundo, el anhelo que proviene del Señor, de hacer su voluntad, esa es una bendición. En un sincero deseo de complacer al Señor, cuando nace en nosotros, es una bendición. A veces podemos caminar con miedo. ¿Cuántas veces ha venido el miedo cuando tenemos que tomar decisiones? Y ese miedo es porque nos da temor en realidad tomar una decisión equivocada sobre detalles de nuestra vida. Entonces como que empezamos a hacer bucles en nuestra vida, a girar en círculos en nuestra vida, a preguntarnos ¿dónde quiere Dios que hagamos esto o que hagamos lo otro? Cada elección que nosotros tomamos se convierte en una decisión. Cada elección es una decisión que de una u otra manera es trascendental para nuestra vida. Ahora me refiero a decisiones en realidad que marcan camino. Nosotros tomamos decisiones pequeñas, decisiones, bueno, simples. Por ejemplo, tomar café en la mañana o tomar un jugo de naranja. Cuánto gastamos en el mercado que realizamos, bueno, etcétera, cosas muy pequeñas. Pero yo me refiero a las decisiones grandes. Es ahí donde hay que descubrir lo que Dios quiere
hacer una elección errada, una decisión mal tomada, de verdad que puede arruinar todo. Para algunos, obsesionarse a veces con los detalles de la vida los lleva a tomar decisiones no bíblicas. Escucha ese término, decisiones no bíblicas. Y hay personas que terminan tomando decisiones no bíblicas, llevando a cabo sus elecciones basadas en señales y coincidencias. Otros se mueven hacia el extremo opuesto, pensando que a Dios realmente no le importan los detalles de nuestra vida y que como que no tiene una voluntad para nada de lo que hacemos. ¿También ha surgido esa pregunta en usted? Momentos donde usted dice, bueno, yo creo que Dios en realidad no tiene una voluntad para mí porque siempre he vivido mi vida por vivirla y como que no ocurre nada trascendental. Usted está equivocado si piensa de esa manera. Ahora también el Señor pone sobre nuestra mesa la toma de decisiones menos complicadas o menos desagradables, si lo pudiéramos llamar de esa manera. Porque Él conoce nuestro corazón, porque Él conoce nuestra situación. Nosotros podemos asumir que la voluntad de Dios se aplica solamente a ciertos aspectos de la vida, como con quién nos vamos a casar o con quién usted se va a casar si usted es soltero, o qué trabajo va a tomar. Pero fuera de esas grandes cosas, algunos pueden creer que nosotros controlamos el resto de momentos de nuestro día. Pero como siempre, es importante basarnos en las Escrituras. Santiago, la carta de Santiago dice que ese tipo de actitud es arrogante y es malvada. Dice Santiago 4:16, pero ahora se jactan en su arrogancia. Toda jactancia semejante es mala. Está hablando, búsquelo en la Escritura, vaya a la carta de Santiago, ya usted sabe que es en el Nuevo Testamento, carta a Santiago después de los Hebreos, y ubíquese en el capítulo 4, porque él está hablando de hacer la voluntad de Dios y de encomendar siempre nuestro camino en el Señor. Desde el verso 13 del capítulo 4 de Santiago dice: vamos ahora los que decís hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año, traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Lo que está diciendo Santiago es: mira, todo tiene que estar sometido a la voluntad de Dios y a lo que Dios quiere para nosotros. Entonces, el Señor siempre está observando las decisiones que nosotros tomemos. Está interesado en nuestras decisiones. Quiere nuestro bienestar. El Señor, que conoce todas nuestras acciones, conoce lo que hemos hecho, conoce lo que es mejor para nosotros aún en momentos de turbulencia, en momentos de difícil decisión. El Señor nos guía en la toma de nuestras decisiones. Pero la pregunta que surge es: ¿cómo podemos saber nosotros si el Señor quiere algo o no quiere algo? Pues vamos a explicarlo. Hay una voluntad que podemos verla llamémoslo, en dos ángulos. Llamémoslo de esa manera. Por ejemplo, los teólogos hablan de la voluntad de Dios en dos maneras principales: una voluntad secreta y una voluntad revelada. Usted se preguntará, bueno, ¿qué es lo que me está diciendo hoy el pastor? La voluntad secreta a veces se llama voluntad oculta o voluntad de decreto, así lo han denominado los teólogos, por lo cual uno lo aprende de esa manera.
Y esa voluntad se refiere a que Dios es soberano, a que Dios gobierna meticulosamente sobre todos, a que nada sucede fuera de su perfecta voluntad. Por eso se llama oculta o secreta, porque hay momentos donde no conocemos su voluntad hasta que se cumple. Mira, Isaías 46, 9, 10, búscalo también en la Escritura, en tu Biblia. Siempre animamos a los oyentes a que tengan su Biblia cuando tenemos estos minutos para aprender. Y qué bueno que tengas tu Biblia física, pero si la tienes en digital en tu dispositivo, bueno, no hay problema. Pero ahí en la función de la Biblia en el dispositivo hay una función donde puedes subrayar, hazlo. Isaías 16, Isaías capítulo 16, exactamente el verso 9 y el verso 10. Dice, por lo cual lamentaré. 46, estoy leyendo el que no es, hermanos. Isaías 46. Isaías capítulo 46, versículo 9 y versículo 10. Acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo porvenir, desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero. La versión de la Biblia de las Américas dice, porque yo soy Dios y no hay otro, yo soy Dios y no hay ninguno como yo, que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Esa es la voluntad soberana de Dios, oculta, voluntad de Dios, y nada la va a frustrar, lo dice la Escritura. Por el contrario, la voluntad revelada de Dios, que también está, es lo que nos ha dado al conocer en las Escrituras, en la palabra. Por eso es tan importante, estimado amigo, leer la Biblia, porque ahí está plasmada, condensada, reflejada para nosotros la voluntad de Dios. Por ejemplo, nosotros sabemos que, si ponemos un ejemplo, la voluntad de Dios es que amemos a nuestro prójimo. La voluntad de Dios es que refrenemos nuestra lengua. La voluntad de Dios es que actuemos con justicia. La voluntad de Dios es que amemos la misericordia, que seamos misericordiosos. La voluntad de Dios es que caminemos de manera humilde, que nuestra actitud siempre sea humilde. Sabemos que la voluntad de Dios es que no matemos, que no robemos, que no engañemos, que no mintamos, que no calumniemos, que no chismeemos, que no nos manejemos con jactancia o con orgullo. ¿Cómo lo sabemos? Porque está plasmado en la palabra. Entonces, esos dos conceptos son válidos. Primero, voluntad soberana de Dios, una voluntad que se cumplirá y una voluntad que a veces ni siquiera Dios te la revela, la hace y ya, porque corresponde a su soberanía. No quiere decir que todos los planes, los proyectos y lo que Dios hará te lo dará a conocer, porque Dios no actúa así, es el Señor de nuestra vida. Y si eso ocurre de esa manera, tú debes someterte al Señor, yo debo someterme al Señor, a esa voluntad que no conocemos para nuestra vida, pero que ocurrirá. Y la otra voluntad es la que encontramos en la palabra. Personas que no leen la Escritura, escúchame, diariamente, en realidad no van a conocer la voluntad de Dios para sus propias vidas. Pero qué especial es cuando tú vas a diario, de verdad, a entender la palabra de Dios, a leerla. Cuando tomas tu tiempo, cuando sacas de tu tiempo una porción de tu tiempo, de esas 24 horas que tú tienes y que yo tengo, y sacamos un tiempo para leer la palabra, para escuchar un mensaje como este, para venir a la iglesia. Eso es una bendición, porque son maneras en que yo empiezo de verdad a conocer la palabra de Dios. Es importante concentrarnos en esa voluntad revelada de Dios. Mira, irónicamente,
nosotros somos propensos a pasar por alto la voluntad revelada de Dios y a concentrarnos en su voluntad secreta. A menudo queremos conocer la voluntad oculta de Dios para nuestro futuro mientras caminamos en contra de su voluntad revelada en el presente. ¿Entiendes lo que digo? Te lo explico de una manera mejor. Que a veces nos interesamos tanto en aquella voluntad que no conocemos y nos obsesionamos con esa voluntad que no conocemos por descubrirla, que descuidamos la voluntad que podemos descubrir en la Escritura que ya está revelada. Y así hay muchas personas que se la pasan de esa manera y no es correcto, no es sabio. El Señor hará su voluntad oculta o secreta contigo en su tiempo. Ahora, si permaneces en el Señor, será una bendición esa voluntad. Ahora, también quiere decir que si esa voluntad oculta, soberana de Dios, al ser un hijo de Dios, en algún momento Él puede hacer algo que de pronto en lo que tú no estás de acuerdo. Es la voluntad de Él. Es necesario someternos a esa voluntad. Y lógico, en todos nosotros está el querer anhelar esa voluntad que no conocemos ahora. Pero no descuidemos la voluntad que sí podemos conocer. Nosotros debemos estudiar diligentemente. Esa es otra palabra clave. Diligentemente. Y tratar de comprender la voluntad revelada de parte de Dios. Mientras escuchamos una buena palabra, una buena predicación, una buena enseñanza, mientras leemos y estudiamos y memorizamos nuestra Biblia, dentro de esa comunidad de pacto en el Señor, dentro de esa intimidad en el Señor, qué especial y valoro mucho a aquellas personas que madrugan mucho, tal vez porque tienen que trabajar, pero madrugan aún más anhelando estar en comunión con el Señor. Aquellos que se han determinado vencer la pereza, el sueño. Y aquellos que se determinan y dicen, en la tarde quizás estaré muy agotado después de las labores, el trabajo, prefiero levantarme una hora más temprano y estar en la intimidad del Señor y recibir de esa palabra y esa instrucción que es como mi maná diario, para poder caminar en esa voluntad. Estudiar diligentemente la palabra. Escuchar una buena palabra, una buena predicación. Leyendo, estudiando, memorizando la Escritura, nuestras Biblias dentro de esa comunión que quiere el Señor. Nosotros, si hacemos esto de verdad, que vamos a crecer en esa capacidad de conocer la voluntad revelada de Dios, y a medida que renovamos nuestra mente por esa palabra, el Espíritu de Dios nos va a ayudar no solamente a discernir la voluntad de Dios, sino que también aplicará esa palabra a las circunstancias y a los momentos claves de nuestro día. Así es. Por eso Pablo, con tanto ánimo, con tanta vehemencia, le hablaba a la iglesia en Roma y les decía, miren, no se adapten a este mundo, transfórmense mediante la renovación de sus mentes, para que ustedes comprueben o verifiquen cuál es la voluntad de Dios, para que ustedes puedan ver lo que es bueno, lo que es aceptable, lo que es perfecto de parte de Dios. Esas circunstancias en nuestro día podemos descansarlos en la palabra del Señor. Por ejemplo, tú tienes que tomar decisiones trascendentales. Ejemplo, hoy. Pues si has estado en la presencia del Señor, de verdad que esa sabiduría de parte de Dios te guiará de una manera especial. Es necesario, querido amigo, confiar en la voluntad secreta de Dios, en la voluntad oculta de Dios, en la voluntad que no te ha revelado. Si bien nosotros obedecemos la voluntad que sí es revelada, la que está en la palabra, nosotros podemos confiar en el buen manejo de Dios, en la buena providencia de Dios, que a medida, estimado amigo, que se desarrolle ese secreto en nosotros, esa voluntad que tú no conoces, que yo no conozco, confiamos en que será lo mejor. Mira, Él está obrando en todas las cosas para el bien de los que lo aman. Romanos 8:28 lo dice. Es un verso muy conocido, tú lo conoces. ¿Cuántas veces lo hemos leído? ¿Cuántas veces lo hemos estudiado?
Romanos 8:28, sé que te lo sabes. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Mira, independientemente de lo que nos depara el día, la jornada, nosotros podemos confiar en que esos detalles están diseñados por un Dios que es amoroso, que nos ama, que nos guía, que quiere el bien de nuestras almas. Si tú eres un hijo de Dios, un nacido de nuevo, si estás caminando continuamente con el Señor, mira, Él te va a llevar de su mano. Él te va a mostrar su bien. Puedes confiar en Él. Ya sea que la decisión del momento implique, por ejemplo, elegir algo, a alguien, hacer algo, podemos confiar que nuestro Dios soberano, Él ordenará nuestras vidas, nuestros pasos, nuestras decisiones para su gloria y para su honra y para nuestro bien. Hoy y todos los días la verdad es clara, porque esta es la voluntad de Dios, lo que dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 3, que también es un texto que vale la pena escudriñarlo, vale la pena leerlo. El verso 3 del capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Mira tan claro que está allí. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que crezcamos en santidad. Esa es una voluntad ahí revelada en la palabra. Eso significa que nosotros podemos confiar en la voluntad de Dios incluso en medio de las pruebas. A veces nosotros pensamos que en medio del sufrimiento, de la prueba, de la dificultad, esa no puede ser la voluntad de Dios, porque tenemos la tendencia humana y de acuerdo a esa naturaleza de pecado en nosotros a victimizarnos un poco, ¿verdad? Y a decirle: Señor, tú quieres lo mejor para mí. Sí, el Señor quiere lo mejor para ti, pero eso no significa que el Señor quite las pruebas o los momentos duros de sufrimiento difíciles que vas a tener que afrontar. Olvidamos que nuestra salvación se ganó cuando el Señor Jesús se sometió por completo a la voluntad de Dios en el momento de su mayor sufrimiento. El Señor sufrió, vivió un sufrimiento que no se puede describir en la cruz del Calvario. Después de vivir en perfecta obediencia a la voluntad revelada de Dios, mira, el Señor Jesús la noche antes de ser crucificado, estando ahí en el Getsemaní, le pregunta al Padre, le pregunta a Dios 3 veces si había alguna otra forma de lograr el plan que el Señor tenía de salvar a un pueblo para sí mismo. Todo dependía de cómo el Señor Jesús respondiera a la perfecta voluntad de Dios. Y gloria y alabanza sean a Cristo, que se sometió diciendo: hágase tu voluntad. Esa oración tan trascendental en el Getsemaní. Dice que apartándose de nuevo, dice Mateo 26, verso 42, apartándose de nuevo, dice la Biblia que él oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si esta copa no puede pasarse sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Por lo tanto, cuando nosotros buscamos conocer la voluntad revelada de Dios, seamos diligentes en obedecerla. Caminemos en santidad. Busquemos la santificación. Busquemos amar al prójimo, a los demás. Seamos generosos con nuestros recursos, lo que Dios nos ha entregado. Refrenemos nuestra lengua, adoremos a Dios, confiemos en Dios, confiemos en su provisión, confiemos en que Él está obrando en todas las cosas juntas para nuestro bien. Recordemos que lo que está actualmente oculto se va a revelar en algún momento. Hay que esperar que se revele, sí, pero mientras esperamos que esto se revele con una esperanza muy fuerte, muy grande, una fe y una esperanza puesta en el Señor, agradezcamos al Señor que su voluntad siempre es buena. Porque así lo dice la Escritura, su voluntad siempre es buena.
Lo que pasa es que a veces, de acuerdo a, por decirlo de alguna manera, nuestro capricho, nuestro cálculo humano, nuestra manera de pensar, encontramos que hay cosas que no son justas para nosotros. ¿Cuántas veces personas no alegan o no pelean con Dios, no discuten con Dios? Porque creen que esa no es la voluntad para ellos. Y como que no la aceptan. Pero mira, Dios es más fuerte, más grande, más sabio que todos nosotros. Es necesario tomar decisiones sabias siempre. El Señor quiere que nosotros podamos discernir diferentes circunstancias. El Señor quiere, estimado amigo, que nosotros podamos discernirnos a nosotros mismos con la ayuda del Espíritu Santo. El Señor quiere que nosotros crezcamos y aprendamos a buscarle con todo el corazón. El Señor quiere que nosotros tomemos decisiones en los términos de Dios, no de acuerdo a nuestra emoción, no de acuerdo a cómo se mueve la actualidad o cómo se mueve esta sociedad que se mueve tan rápido. Si usted hace cualquier actividad en el día, usted se dará cuenta que el día avanza con prontitud, que avanza muy rápido. ¿Cuánto más si avanza tan rápido? Debemos estar buscando la voluntad de Dios siempre. Hay personas demasiado impulsivas que toman decisiones demasiado rápido, erradas, y descuidan las decisiones que ya están en la palabra y no se centran en esas decisiones o en esa revelación de la palabra, sino que actúan de acuerdo a su propio capricho. Es decir, que no examinan lo suficiente de las circunstancias que tienen. Hay personas que no se detienen a mirar las posibles consecuencias de las decisiones que toman el día de hoy. Luchan con impaciencia, se entusiasman con prontitud. El ídolo de sus vidas es el egoísmo. Confunden el afanarse, la palabra sería el precipitarse, con el vivir por fe, y creen que viven por fe, pero viven es porque tomaron una decisión apresurada y tienen que vivir de esa manera. Hay personas que confunden eso muchas veces. Entonces dicen, yo vivo por la fe, pero lo que están haciendo es que se precipitan. Hay personas que creen la mentira de las circunstancias o de los propios engaños o las propias voces de sus mentes y de sus temores. A muchas personas les cuesta esperar los tiempos de Dios. Es necesario meditar siempre en las Escrituras. Es necesario entender que el Señor se mueve en un tiempo diferente al nuestro, que el Señor se mueve en ese tiempo Kairos, que es la presencia de Dios, es su eternidad, y que nosotros nos movemos en un tiempo cronológico, cronos. Pasan los minutos, las horas, los días, las semanas, los meses, los años, así se mueve nuestro mundo. Es necesario buscar la presencia de Dios. Es necesario rendirnos delante del Señor para conocer su voluntad oculta, pero sin obsesionarnos. Mira, hay personas que al no conocer esa voluntad secreta de Dios se obsesionan. Es verdad. Se obsesionan tanto y terminan pecando, porque caen en pecado. ¿Cuántas veces usted y yo hemos pecado por ansiosos? Hemos pecado porque nos desesperamos. ¿Cuántas veces? Mira, amigo oyente, que sea el Señor guiando tu vida, tu corazón, tus decisiones. Oramos como un solo cuerpo, como pastores, como ministros, para que las personas, las ovejas, el pueblo, el creyente, el cristiano, el nacido de nuevo tome las mejores decisiones. No tome decisiones en medio de sus afanes. Qué especial es ver una persona sometida
a la voluntad de Dios. Qué especial es ver una persona que, aún sin importar si la voluntad de Dios es difícil o a través de prueba, y esta persona se ve valiente, esforzada para someterse a esa voluntad del Señor. Mira, solamente los que estén en una comunión poderosa, perfecta, íntima con el Señor van a conocer esto. Tan especial es aquellas personas que tienen tal comunión con Dios, que constantemente están buscando su rostro y conocen todas las cosas. Es decir, no son sorprendidos de nada porque ya estuvieron en la presencia del Señor. Ya estuvieron en los momentos de intimidad cuando el Señor les da a conocer su pacto, les da a conocer su voluntad. Ocurre. Entonces aquí hay una clave: comunión con Dios y estudio de las Escrituras. Ahí se condensa la manera en que vamos a hacer la voluntad de Dios siempre perfecta, buscando del Señor en oración, no a manera de un ritual, no a manera de un rezo, no de manera mecánica, porque en algunas personas tiende a pasar. No, el Señor quiere que nuestra vida, que nuestra vivencia continuamente sea una vivencia especial de comunión. Entonces recuerda, hay una voluntad revelada, está en la palabra, y la podemos encontrar todas las veces que leemos la palabra, y cuanto más leas la Escritura vas a conocer mucho mejor la voluntad revelada de Dios para ti. Y también en esa búsqueda del Señor, Él revelará su voluntad interna, secreta, soberana, en su debido momento y a su debido tiempo. Por eso el verdadero Hijo de Dios confía. Por eso el verdadero Hijo de Dios, aunque vienen momentos difíciles, confía en la palabra del Señor. Confía en la Escritura. Confía a ojo cerrado en Dios, porque su confianza es tal que ha entregado todo, se ha despojado de todo, y ahora ya no vive Él, sino que Cristo vive en estas personas. Cuando eso ocurra, verdaderamente, te lo digo, estimado oyente de Café con Fe, cuando eso ocurra, tu vida de verdad será una gran bendición. Padre amado, tú conoces nuestra vida, tú conoces, eterno Señor, nuestros anhelos, tú conoces, Señor, cuando nosotros hemos querido hacer tu voluntad, nuestra voluntad sin tu voluntad presente. Tú conoces que a veces la terquedad viene a nosotros. Pero Señor, ayúdanos en este día a hacer tu plena voluntad y anhelarla. Y no solamente a hacerla, anhelarla, cumplirla al pie de la letra. Ser obedientes, deleitarnos en el estatuto del Señor, deleitarnos ahora en lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Te lo pedimos, Señor, que eso ocurra en nuestra vida, que eso ocurra en la vida de nuestros amigos oyentes. Te damos gracias hoy, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.